A ver, pensemos en esto. ¿Y si una de las historias más influyentes del mundo tuviera protagonistas que simplemente han sido borrados de sus páginas? Pues sí, vamos a explorar precisamente eso, el relato oculto de las mujeres que no solo formaron parte del cristianismo primitivo, sino que de hecho fueron sus pilares fundamentales. Este va a ser nuestro recorrido. Muy sencillo. Primero nos vamos a preguntar por qué las mujeres parecen, invisibles en la historia de siempre. Después veremos cómo leer entre líneas para poder encontrarlas. Descubriremos las pruebas clarísimas de su liderazgo, investigaremos qué pasó, qué giro hubo para que fueran silenciadas y al final veremos por qué rescatar esta historia lo cambia todo, incluso cómo vemos el presente. Vale, empecemos. Si pensamos en la imagen clásica del cristianismo primitivo, ¿qué nos viene a la cabeza? Pues casi seguro que figuras masculinas, ¿verdad? Los apóstoles, los predicadores, los padres de la Iglesia. En esta versión, en la que nos han contado siempre, los hombres son sin duda los protagonistas. Claro, y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que de verdad impulsa toda esta investigación. ¿Dónde estaban las mujeres? A ver, si el movimiento atrajo a tantísimas, ¿por qué los relatos históricos apenas las mencionan? ¿Eran solo, no sé, espectadoras silenciosas? ¿O es que quizá no hemos sabido mirar donde había que mirar? Para encontrar la respuesta, ojo, no basta con leer los textos otra vez y ya. No, hay que leerlos de una manera completamente distinta. La clave de todo esto es entender que la historia no es un simple listado de hechos, es una narración. Y claro, toda narración tiene un narrador, y ese narrador tiene su propio punto de vista. Y aquí es donde entra en juego un concepto que es fundamental: el androcentrismo. A ver, para que nos entendamos, es como si durante siglos se hubiera mirado la historia con unas gafas que solo enfocan lo masculino. Todo lo demás queda borroso. Historiadoras como Elizabeth Sussler Fiorenza lo que proponen es muy simple. Quitémonos esas gafas para por fin ver el panorama completo. Y fijaos, esta cita de Sussler Fiorenza lo clava, lo resume a la perfección. Los textos antiguos no son como una ventana transparente que nos deja ver el pasado tal cual. Para nada. Fueron escritos casi siempre por hombres, dentro de culturas patriarcales, y lógicamente reflejan sus intereses, sus prioridades. No es que haya una conspiración, no es eso, sino más bien una selección. Se escribía sobre lo que, para ellos, era importante. Así que, claro, el trabajo del historiador o de la historiadora se convierte en algo parecido al de un detective. La técnica tiene un nombre un poco rimbombante: hermenéutica de la sospecha. Pero la idea es sencilla. Se trata de leer los textos antiguos no creyéndoselo todo a pies juntillas, sino con una mirada, sospechosa, crítica, buscando pistas en lo que no se dice, en los márgenes e incluso en traducciones que a lo mejor ocultaron una realidad que era un poco incómoda. Y mirad, un caso que es de libro es el de Junia, a quien se menciona en la carta a los romanos. El texto original en griego es clarísimo. La describe como eminente entre los apóstoles. Ojo, una mujer apóstol. Ahí es nada. Pero, ¿qué pasó con el tiempo? Pues que en algunas traducciones, de repente, su nombre se convierte en Junias, un nombre de hombre. O en otras se cambia la frase para que ponga que era conocida por los apóstoles, que no es lo mismo, ¿verdad? Se le rebaja el estatus. Un cambio que parece pequeño, pero que en realidad es un borrado en toda regla. Vale, entonces, una vez que nos ponemos estas gafas críticas, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué aparece? Pues de repente las pruebas de que las mujeres ejercían un liderazgo muy importante empiezan a surgir por todas partes. Hay una obra que es clave en toda esta reconstrucción, En memoria de ella, de Sussler Fiorenza. Y es que este libro no se limita a añadir unos cuantos nombres de mujeres a la historia. No, va mucho más allá. Reconstruye los orígenes del cristianismo desde el punto de vista de las que fueron silenciadas. Y es que, al releer las fuentes con esta nueva mirada, la imagen que teníamos cambia, por completo. Resulta que las mujeres no eran simples acompañantes. Eran apóstoles, como acabamos de ver con Junia, eran profetisas, diáconos, misioneras y esto es fundamental, eran las anfitrionas y líderes de las primerísimas comunidades, las llamadas iglesias domésticas. Y aquí está la clave de todo el asunto. En sus inicios, el cristianismo no tenía templos, donde se reunían en casas. La iglesia doméstica era, literalmente, el corazón del movimiento. Y este espacio, que a menudo estaba gestionado por la dueña de la casa, era un lugar único, un lugar donde las rígidas jerarquías del mundo greco-romano de repente como que se difuminaban. Es en este entorno donde aparecen figuras como Febe, a quien el propio Pablo llama diácono y patrona, ojo con los títulos, o Prisca, a quien llama su colaboradora. No eran simples anfitrionas que ponían el café, eran líderes con autoridad, ponían sus casas, su dinero, su dirección, eran de hecho el eje central de sus comunidades. Claro, esto nos lleva de nuevo a la gran pregunta:
Si las mujeres tenían un papel tan crucial, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que esta realidad tan vibrante acabara enterrada por la historia? Bueno, pues es hora de investigar el giro que efectivamente lo cambió todo. Y la respuesta, en gran medida, está en el contexto. A ver, el cristianismo pasó de ser un movimiento pequeño, casi marginal, a convertirse en una fe que se expandía por todo el Imperio Romano. Y para sobrevivir en ese entorno, para crecer, necesitaba parecer algo respetable. No podía dar la imagen de ser una secta rara que venía a poner el mundo patas arriba. A este proceso los historiadores le han puesto un nombre: patriarcalización. Y funciona así. La idea original, la de un discipulado de iguales, empezó a chocar con esa necesidad de ser socialmente aceptables. ¿Y qué hicieron algunas comunidades para parecer más normales, más convencionales? Pues adoptaron los códigos domésticos romanos. Y esos códigos no tenían ninguna duda. El hombre era el cabeza de familia, y su mujer, sus hijos y sus esclavos debían someterse a él. Claro, un liderazgo femenino potente como el que había era totalmente incompatible con este nuevo modelo. Y el cambio a nivel institucional fue radical. De repente, la comunidad ya no se parecía al modelo abierto y colaborativo de la Iglesia en casa. No, empezó a imitar la estructura rígida de la familia patriarcal romana. Y el obispo, pues, asumió el papel del pater familias, esa figura de autoridad masculina que nadie podía discutir. Vale, sabiendo todo esto, llegamos a la parte final. ¿Qué significa recuperar esta tradición perdida? O dicho de otro modo, ¿por qué nos importa todo esto hoy, en el siglo XXI? Lo primero que hay que entender es que esto no va solo de añadir mujeres a la historia y ya está. No es un simple ejercicio de salpicar la historia que ya conocemos con un par de nombres femeninos para quedar bien. No. El impacto real, el verdadero cambio, es que esto rompe por completo con la idea de que el patriarcado fue el único modelo original del cristianismo. Lo que demuestra es que desde el mismísimo principio había otras formas de ser comunidad. Existían otras posibilidades mucho más igualitarias. Al final, lo que descubrimos es que ese discipulado de iguales no fue una anécdota o un experimento que salió mal, no. Fue una visión fundacional del movimiento. Una tradición de igualdad que, vale, sí, fue arrinconada por las presiones sociales, pero que dejó una huella imborrable en los textos más antiguos. Una huella que estaba ahí simplemente esperando a que alguien la redescubriera. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una reflexión para el final. ¿Qué pasa cuando se recupera una memoria que estaba perdida? Pues que no solo se reescribe el pasado, lo que de verdad hace es darnos permiso para cuestionar el presente y sobre todo para imaginar un futuro diferente.